La siguiente clase será respecto a los medicamentos que generalmente se usan para el manejo del infarto agudo al miocardio. A continuación podrán observar los objetivos de esta clase y ustedes podrán observar que ustedes deberán manejar al final de esta actividad, reconocer, según la guía clínica del Ministerio, la necesidad e importancia del tratamiento farmacológico en un paciente con un infarto. Si esta persona sobrevive, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta que hay una serie de medicamentos junto con la terapia no farmacológica, ¿no es cierto? En la cual existen una serie de etapas. Y ahí ustedes podrán observar el objetivo número 2, en la cual hay una serie de procesos y etapas farmacológicas donde pueden ser intervenidas. Vamos a ver entonces los fármacos más conocidos respecto a sus mecanismos de acción y algunos efectos adversos y algunas características farmacocinéticas. Y hay un cuarto objetivo que me interesa mucho que ustedes conozcan y que se den cuenta cuál es la diferencia entre los antiagregantes plaquetarios y la diferencia entre los anticoagulantes. Son dos grupos de fármacos muy importantes en clínica, ¿de acuerdo? Así que ahí están los cuatro objetivos que a mí me interesa que ustedes sean capaces de reconocer y de entender al terminar esta sesión. Los mismos objetivos entonces están reconocidos en estos contenidos. Si ustedes recuerdan la clase anterior de hipertensión arterial, nosotros empezamos a ver que era muy importante tratar a un paciente hipertenso, a una paciente hipertensa, porque los pacientes hipertensos empiezan a hacer una serie de daños en diferentes tejidos y órganos a largo plazo, como falla renal, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, trombos, etcétera, etcétera. La pregunta es la siguiente. Cuando una persona sufre un infarto del corazón, un infarto agudo al miocardio, la pregunta es la siguiente. ¿Qué se debe tratar también un infartado? Si ustedes observan esta pregunta, si la pueden complementar con la fisiopatología del infarto, se empiezan a observar una serie de cambios en el corazón, se empieza a generar un daño, una alteración en la contractibilidad del corazón, una necrosis hepática, perdón, una necrosis tisular, cambios electroquímicos y daño y una inflamación pericárdica. Y posteriormente se van a generar una serie de cambios. Shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, tamponamiento cardíaco, riesgo de arritmias, pericarditis. Por lo tanto, si un infarto no es manejado correctamente, ¿cierto? En el corto y en el largo plazo, este paciente, su pronóstico es muy negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el paciente tiene un riesgo de mortalidad muy alta. Estoy hablando un poco de fisiopatología o algunos elementos epidemiológicos, porque yo necesito que se den cuenta que intervenir a un infartado y una infartada es muy importante. A largo plazo, se observa que un paciente infartado, ¿de acuerdo? Si no se trata bien o el paciente no se porta bien, se empiezan a observar una serie de marcadores en el corazón en la cual a largo plazo se va a producir una hipertrofia cardíaca y va a desencadenar en una insuficiencia cardíaca, heart failure, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta de que un infarto va a traer una alta tasa de mortalidad y ahí ustedes pueden ver el tema epidemiológico, ¿de acuerdo? Dentro del primer año de evolución de un infarto, la tasa de letalidad es cercana al 50%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico de un paciente infartado, ¿de acuerdo? ¿Cómo se maneja un infarto agudo al miocardio? ¿Cierto? Al igual como en la hipertensión,
en Chile existe una guía clínica del Ministerio de Salud intrahospitalaria y los pacientes, y la mayoría de nuestros pacientes infartados en Chile, tienen lo que se llama infarto agudo al miocardio con supradesnivel del segmento ST. Es decir, es un infarto generalmente clásico, que es una alteración que se puede observar en el electrocardiograma. ¿De acuerdo? Este es un infarto que es un infarto bastante recurrente en la población. ¿Hay otros tipos de infartos? Sí. ¿De acuerdo? Si este infarto se diagnostica clínicamente, corre GES. Se activa la guía clínica, por lo tanto pasa a ser GES. ¿De acuerdo? Entonces para eso existe un protocolo y un tratamiento. Por lo tanto, los medicamentos que vamos a estudiar en esta clase tienen que ver con los medicamentos que aparece en la guía. Ustedes, si no lo han visto o lo van a ver, aquí tenemos un electrocardiograma normal que muestra la capacidad eléctrica o la actividad eléctrica del corazón. Ahí ustedes tienen la onda P, la capacidad, la sístole auricular. Aquí tienen el complejo QRS, que tiene que ver con la activación eléctrica del ventrículo, y aquí tiene que ver la recuperación eléctrica, ¿cierto? O la repolarización ventricular, y que tiene que ver con la onda T. Si ustedes se fijan, aquí está el QRS, aquí está el ST. Todo este sector que está aquí, que estoy dibujando aquí, este que está aquí, sería el ST. Si ustedes se fijan, en clínica se llama supradesnivel ST. ¿Qué significa en clínica supradesnivel? Que este nivel que está aquí significa que se levanta. Supradesnivel significa que sube. Miren cómo se observa. ¿Lo ven? Miren lo que dice ahí en inglés, elevation. Fíjense que el nivel estaba más bajo, ahora esto subió. ¿Ven el ST? Lo que pasó aquí. Se levantó el nivel ST. Supradesnivel ST. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que suponer es que el infarto es de origen ventricular. Si el paciente o la paciente tiene un infarto con supradesnivel ST, corre la guía GES. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la evolución de un infarto clásico por ST, según el electrocardiograma clásico. Tenemos una persona normal que acaba de tener un infarto agudo al miocardio. Supónganse que aquí tenemos un infarto agudo al miocardio. ¿Ya? Al cabo de unas horas, miren lo que empieza a ocurrir con el infarto. Al cabo de 2 días, y fíjense que nuevamente a las semanas el electro puede volver a su estado normal. Por lo tanto, en la parte eléctrica, si el paciente sobrevive, podría volver a su estadio normal. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué dice el algoritmo? ¿Qué dice la guía? La guía dice que si una persona llega con el dolor de pecho, con las características que son bastante particulares, ¿no es cierto? Y esto es importante que ustedes en clínica sean capaces de identificar cuáles son los signos y los síntomas característicos de una persona con infarto, ¿no es cierto? Hay que hacerle el electro de las 12 derivaciones con todos los protocolos donde hay que poner los electrodos, ¿no es cierto? Y la pregunta es la siguiente. Se hace el electro, ¿qué pasa si no hay ST? Aquí viene la evaluación donde la respuesta es no. Y habría que entrar a ver qué es lo que pasa. A veces puede ser el dolor por ansiedad, por falta de sueño, pueden ser un golpe, pueden ser muchos motivos, o puede ser un infarto que no sea por ese TSD. ¿De acuerdo? Ya les dije que pueden haber otros problemas cardíacos, que no necesariamente es la causa clásica. Y el otro
es el supradesnivel STE, el que está acá. ¿Vale? Entonces, a partir de este algoritmo, ¿ya? Que yo les voy a pedir que lo estudien, ¿de acuerdo? Pero les voy a pedir que este algoritmo ustedes lo estudien cuando finalice la clase, ¿ya? Y que lo vamos a discutir y lo vamos a conversar en nuestra videoconferencia de la próxima clase, la próxima semana, ¿ya? Para eso vamos a hacer el foro, vamos a conversar el algoritmo, y ahí vamos a disgregar la farmacología, ¿ya? Muy importante, porque si ustedes entienden este audio, después van a devolverse al algoritmo y lo van a entender. Entonces yo en el foro les voy a hacer preguntas, vamos a hacer preguntas de formato prueba, les voy a poner situaciones clínicas. Entonces ustedes como curso van a poder empezar a responder preguntas y pueden entender el algoritmo. ¿Ya? Si nosotros tenemos a un paciente con infarto, ¿de acuerdo? Supónganse que nosotros tenemos un paciente, ustedes tienen un paciente donde le tiraron un electro, ¿no es cierto? Está en el hospital, está con todos los síntomas, le tiran un electro y ustedes tiran el electro, lo revisan junto al médico de turno y dicen, ¿sabéis qué? Aquí hay un infarto, aquí hay un un SDST confirmado. La pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí se van a dar cuenta que aquí hay varios procesos y aquí hay varios medicamentos que hay que darle. Y no olviden que aquí el paciente se les puede morir en cualquier momento porque aquí hay un infarto. Significa que el corazón está taponado, hay un coágulo, coronarias están, algunas coronarias están tapadas y esto puede cada vez está produciendo una zona de infarto donde el corazón se está muriendo. Por lo tanto, se puede producir una arritmia, un paro cardíaco y simplemente el paciente en cualquier momento se les puede morir. Entonces hay que actuar rápido, ¿de acuerdo? El paciente puede estar con mucho dolor, el paciente puede estar con vómitos, el paciente si está despierto puede estar con mucha ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de paciente que llega. Hay personas que llegan súper relajadas, que dicen, ¿sabe qué? Como que me mandaron me mandaron para acá porque tengo un dolor en el pecho, que a mí no me molesta, pero mi señora me dijo que viniera. Y de ahí le detectan que tiene un infarto. Y hay gente que a lo mejor dice, yo tengo un infarto. ¿Y qué tengo que hacer? No, se tiene que quedar aquí. ¿De acuerdo? Se van a encontrar con todo tipo de gente. Gente inconsciente, gente que no tiene idea que tiene un infarto, gente que el infarto lo tuvo en la noche, no sé, se van a encontrar con gente que le viene mucha ansiedad, gente que le viene crisis de pánico, ¿de acuerdo? Gente que viene con mucha ansiedad, con mucho miedo, y eso es peligroso, porque el corazón tiene mayor gasto cardíaco cuando uno tiene ansiedad. Entonces, los síntomas hay que controlarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque vamos a ver, ¿de acuerdo? Esto no está en los libros, esto es algo que yo ocupo y que todos los años se los transmito a mis alumnos y alumnas. Una cosa es el control sintomatológico que yo le llamo la etapa 1 o etapa aguda, manejo de signos y síntomas. Si el paciente está tranquilo o el paciente está listo, hay que esperar la segunda etapa que se llama etapa del infarto, que es la etapa de la antiagregación plaquetaria, o la etapa donde yo voy a romper el trombo, que se llama etapa de fibrinolisis o trombolisis, que es la etapa 2. ¿De acuerdo? Es donde yo al paciente lo preparo y es la etapa donde yo rompo el trombo de la coronaria para volver a restablecer el flujo coronario. Recuerden que para poder entender esta etapa tienen que primero entender la fisiopatología de cómo se produce un infarto. ¿De acuerdo? Entonces tienen que estudiar la placa ateromatosa y cómo se produce un taponamiento de una coronaria. ¿Vale? Así van a poder entender la ruptura del trombo con los fármacos. Tercero,
Si el paciente sobrevive a la etapa del JAM, viene la tercera etapa, que al paciente se lo lleva a la unidad de recuperación, que puede ser la UTI, la UCI o una unidad coronaria. Los hospitales que tienen unidad coronaria es lo ideal. Los hospitales más chicos tienen UTI o tienen UCI. Ahí es donde tenemos que empezar a preocuparnos del corazón. Tenemos que preocuparnos de los coágulos, que es la parte cardíaca o la etapa 3. Si el paciente no se muere, si el paciente responde bien, si el paciente empieza a caminar, ¿cierto? Si el paciente empieza a decir, ya voy a cambiar, me voy a portar bien, ¿no es cierto? Voy a dejar de consumir cocaína si soy joven y no voy a consumir más porque si no me va a dar un infarto de nuevo, ¿no es cierto? Porque la cocaína también produce infarto para que lo sepan, porque produce un espasmo en las coronarias, los que son muy buenos para la cocaína, para que lo sepan, la cocaína produce espasmo en las coronarias, ¿de acuerdo? No produce un infarto como la grasa, como la placa aterosclerótica, como los viejitos o la dieta. La cocaína produce un espasmo, es como que se cerrara una manguera, ¿de acuerdo? Entonces la gente que consume mucha cocaína van a llegar a los hospitales con espasmos coronarios. Y eso le va a producir un infarto también, para que lo sepan. ¿Ya? Así que las personas que están en la recuperación coronaria siempre les van a decir que se van a portar bien. ¿Vale? Si esas personas se empiezan a portar bien, es muy probable que las van a dar de alta. Así que viene la etapa 4. ¿Vale? En todas estas etapas van a haber medicamentos. En la etapa donde el paciente está con síntomas, en la etapa del infarto mismo, en la etapa de la recuperación en el hospital, y finalmente en la etapa donde el paciente se va a tener que ir de por vida con varios medicamentos. ¿Vale? Entonces, las siguientes diapositivas que vamos a ver de aquí en adelante corresponden a las diferentes etapas que yo espero que ustedes se vayan imaginando. Tenemos un paciente entonces, que supónganse que está con todos los síntomas que a ustedes se les ocurren. Imagínense una mujer de 50 años que tiene 3 hijos, ¿de acuerdo? Y que lamentablemente su estilo de vida no es muy bueno, ¿cierto? Y que sufrió un infarto por estrés, por consumo de alimentación, trabaja doble turno, ¿no es cierto? Y tiene diabetes e hipertensa. Y le viene una crisis de angustia cuando le dicen que tiene un infarto. ¿Sí? Se pueden imaginar eso, ¿no? Es una mujer que probablemente le van a venir vómitos, le van a venir palpitaciones, taquicardia. Entonces ustedes se pueden imaginar que eso no va a ser muy agradable. A esa mujer le va a doler el pecho, va a ser una situación muy desagradable mirar. Esa mujer va a estar con muchos síntomas, ¿sí? Lo primero que hay que hacer en ese caso, esa persona viene con mucha sintomatología, hay que tratar de bajar esa sintomatología. ¿Por qué? Porque se ha visto que el trabajo cardíaco, el gasto de oxígeno del corazón, es mucho mayor. Por lo tanto, se ha visto que el área de infarto del corazón aumenta mientras más ansiedad y mientras más dolor haya, para que ustedes lo sepan. Mientras la persona esté más tranquila y tenga menos dolor, el área del infarto crece menos, para que ustedes lo sepan. Por eso es que la persona tiene que estar lo más tranquila posible. Entonces, se recomienda controlar todos los síntomas que tenga una persona. Si se pone a vomitar, si se siente mal, si se pone ansiosa, si le viene una crisis de pánico. Controlemos todos los síntomas que se puedan, ¿vale? Entonces, la guía chilena lo que dice es que si la persona tiene síntomas, ¿qué podríamos hacer? Podríamos usar nitroglicerina como vasodilatador coronario porque me ayuda a bajar el dolor. Podríamos usar nitroglicerina bajo la lengua, si es posible. Podríamos usar morfina como opioide para manejar el dolor. Y hay una serie de protocolos que la guía clínica más adelante ustedes los van a leer. Si la persona tiene ansiedad, también podríamos ocupar diazepam, clona o midazolam, medicamentos para la ansiedad. Ya les dije,
Si la persona está más baja, bueno, la misma morfina también te va a bajar, porque la morfina te va a bajar el dolor. Ya les dije que baja el consumo de oxígeno porque la persona está más tranquila, ¿de acuerdo? Y recuerden que baja la acción del corazón. Y hay personas que hacen estimulación vasovagal también, para que lo sepan. ¿Mm? Y se pueden usar medicamentos para bajar los vómitos. Metoclopramida, ondansetron. ¿Mm? Entonces la morfina sirve no solamente para bajar el dolor, sino que disminuye la actividad del corazón, produce venodilatación sistémica y pulmonar, baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por lo cual mejora el balance miocárdico de oxígeno. ¿Vale, chiquillos y chiquillas? Pero obviamente hay que tener mucho cuidado con la hipotensión y la depresión respiratoria. Bueno, como la persona va a estar en un hospital, van a haber técnicos, TENS, personas que saben manejar protocolos, así que van a ir evaluando los riesgos y los beneficios del paciente, ¿no es cierto? Y en el caso de los vómitos, podemos usar medicamentos como el ondansetron, que son medicamentos que regulan la motilidad intestinal, ¿de acuerdo? Y estos fármacos lo que hacen es bloquear la acción de un neurotransmisor que se llama serotonina, ¿de acuerdo? Por eso la X. Este fármaco es un inhibidor del receptor de serotonina. Por lo tanto, vamos a disminuir la contracción de la pared intestinal y eso de alguna forma se ha visto que disminuye la sensación del vómito, ¿vale? Bueno, la segunda etapa, una vez que la persona se pudo estabilizar, ya no tiene los síntomas, podemos empezar a administrar antiagregantes plaquetarios. Y esto es muy importante porque los antiagregantes plaquetarios disminuyen la mortalidad del infarto y permiten preparar al paciente para poder usar fibrinolíticos o tratamiento trombolítico quirúrgico. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Inmediatamente que al paciente se le diagnostica infarto, hay que usar antiagregantes plaquetarios. Es fundamental. Y una vez que eso ocurre, se le prepara al paciente o para administrarle medicamentos trombolíticos o usar cirugía. ¿Y de qué va a depender eso? Del tiempo que tenga el infarto. ¿De acuerdo? Entonces, inmediatamente después del infarto hay que agregar aspirina, que puede ir desde los 81 a los 100 miligramos, pero esa es la dosis, ácido acetil salicílico, como antiagregante plaquetario, medicamentos que actúan en las plaquetas, y el otro medicamento que es muy importante es el clopidogrel, ¿de acuerdo? Este nombre es raro, pero quiero que se lo aprendan, es muy importante. Estos fármacos se aplican en pareja, clopidogrel y aspirina. Recuerden que después van a repasar y van a estudiar, ¿de acuerdo? Van a estudiar el algoritmo que les dije que estudiaran al final de la clase, y lo vamos a ver en el foro. Si el paciente requiere de tratamiento farmacológico para romper el trombo a través de los fibrinolíticos, puede usar este grupo de medicamentos que puede ser streptokinasa, alteplase, reteplase o tenesteplase. ¿De qué depende? De lo que tenga disponible el hospital, porque puede ser un hospital público o puede ser un hospital privado. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se ocupan estos medicamentos? Ahí hay una pregunta interesante que me gusta que lo podríamos resolver un poquito. ¿Qué hacen los antiagregantes plaquetarios? ¿Por qué la aspirina es un antiagregante plaquetario? Porque los antiagregantes plaquetarios, como la aspirina, a 100 miligramos solamente actúan en las plaquetas. ¿De acuerdo? Los trombos se forman por acción de las plaquetas. Las plaquetas son fundamentales para la acción del trombo. Las plaquetas, si se agregan, se van a formar el trombo. Si yo empiezo a juntar plaquetas,
las plaquetas después se les va a poner el coágulo, la fibrina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tiene que ocurrir, tiene que haber un trombo, tiene que haber agregación de plaquetas. Y hay una enzima que se llama COX-1. Bueno, ¿qué hace la aspirina, chiquillos? La aspirina inhibe a la COX-1. Esto lo vamos a ver cuando veamos los antiinflamatorios, el naproxeno, el diclofenaco. La aspirina solamente bloquea a las plaquetas, a esa dosis, a 100 miligramos. ¿De acuerdo? Plaquetas, bloquea la formación de tromboxanos, por lo tanto es un antiagregante plaquetario. La dosis de 500 miligramos de aspirina, la dosis de 500, la aspirina clásica, no bloquea las plaquetas. La dosis de 500 no protege a la vasculatura ni al corazón. ¿De acuerdo? Si su tía, su abuelito, su abuelita, su pariente no tiene de 100 miligramos y tiene una de 500, no sirve de nada usar una de 500. O sea, perdón, si no tiene de 100, no sirve de nada usar una de 500. ¿Mm? ¿Por qué estos medicamentos, tanto el clopidogrel como la aspirina, se usan juntos y en el protocolo del infarto son recomendados administrarse en conjunto? Esta es una curva de mortalidad de un estudio clínico que se hizo hace muchos años, ustedes podrán ver el año 2001, publicado en una de las revistas de medicina más prestigiosas del mundo, que es el New England Journal of Medicine, en la cual ustedes podrán observar que la administración de clopidogrel, ¿no?, la cual evalúa la mortalidad, el hazard rate que tiene que ver con la mortalidad de los pacientes. Ustedes se fijan en un grupo que está siendo tratado con aspirina más placebo, pacientes infartados, y se sigue, follow up significa seguimiento en meses, fíjense 0, 3, 6, 9, 12, estamos haciendo el seguimiento hacia el año, después del infarto, ¿cierto? 12 meses después del infarto, follow up, y aquí se va siguiendo la mortalidad, ¿cierto? Lo que te está diciendo es que la adición de aspirina y clopidogrel en estos pacientes, la mortalidad es mucho menor. La reducción de la mortalidad es de un 20%, ¿sí?, en vez de usar aspirina sola. ¿De acuerdo? Lo que te está demostrando es que la adición del clopidogrel a la aspirina de 100 miligramos, ¿no es cierto?, el bloqueo de la agregación de las plaquetas a través de dos mecanismos, a través del ADP y a través de la formación de tromboxano, sería muy efectivo en disminuir la muerte de los pacientes que están infartados. ¿Ya? Por eso que en Chile, una persona entonces que está infartada, generalmente le administran estos dos medicamentos cuando están con esta patología. ¿Ya? Entonces con esto demostramos que inmediatamente después de un infarto se le agrega clopidogrel y aspirina. Si la persona entonces tiene controlados sus síntomas, le agregamos, empezamos con la segunda etapa a ponerle el clopidogrel y la aspirina. Este paciente es candidato entonces a tener que romper el trombo. Recuerden que hay un trombo, hay una placa que está obstruyendo el flujo coronario, está dejando sin oxígeno el corazón, y eso está produciendo una necrosis. Entonces lo que tenemos que hacer es una fibrinolisis, o también se llama trombolisis. Trombolisis. ¿Ya? También se llama de esa manera el, el procedimiento. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahí ustedes pueden ver la definición, es un proceso que se hace en los hospitales, ¿de acuerdo? El procedimiento hospitalario mediante la administración de fármacos vía intravenosa que permite romper un coágulo restableciendo el flujo coronario. Rompen el trombo y se restablece. Ahora, la trombolisis también puede ser no farmacológica a través de una cirugía, una pequeña cirugía, que es a través de una angioplastía coronaria percutánea que se llama angioplastía
coronaria percutánea, ACP, ¿de acuerdo? Recuerden que ustedes al final de este audio, la idea es que ustedes puedan analizar el algoritmo, que lo vamos a conversar en el foro, ¿no es cierto? Entonces es súper importante esta información. ¿Por qué? Porque la pregunta es, si el paciente está listo para trombolizar, ¿qué vamos a hacer? ¿El médico qué va a decidir? ¿ACP o fármaco? La respuesta está acá. Miren lo que dice esta figura. Y esta es una figura muy importante. Se pueden usar medicamentos, vamos a usar la palabra medicamento cuando hablemos de trombolisis o fibrinolisis, antes de las 3 horas del infarto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice? Que la trombolisis es tan efectiva como la ACP primaria. O sea, si el paciente tiene un infarto antes de las 3 horas, podemos usar tanto medicamentos como angioplastía. ¿De acuerdo? Los invito o las invito a que ustedes puedan buscar algún procedimiento de trombolisis, ¿ya? Para que ustedes vean cómo se hace. Ahora, si una persona lleva más de 3 horas, es conveniente solamente hacer angioplastía. ¿Por qué? Porque los medicamentos pueden ser peligrosos. ¿De acuerdo? Ojo, no significa que no se pueda hacer trombolisis con medicamentos, pero es más peligroso. ¿De acuerdo? Y si ustedes se fijan, después de las 12 horas, igual es riesgoso. Así que mucho cuidado con el infarto. Por eso que en los hospitales es más común que ustedes vean angioplastía coronaria percutánea. Y la trombolisis en el infarto se ocupa antes de las 3 horas. ¿Vale? Eso también les va a servir para el foro, para que lo conversemos. Aquí están las diferencias de los trombolíticos. Acuérdense que los trombolíticos son las 3 horas. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la streptokinasa, que es el primer trombolítico que viene del estreptococo betamolítico. Fíjense que es una enzima. Todas son enzimas porque terminan en asa. Esto está en inglés. Fíjense, este medicamento es infusión. ¿De acuerdo? Hay que administrarlo lentamente por goteo por 60 minutos. Y miren los nuevos. Es un bolo. O sea, fíjense que los nuevos tienen ventajas. Es una administración rápida. ¿Lo ven? Miren la streptokinasa, chiquillos, cuál es el problema que tiene. Produce alergia porque produce antígenos, que viene de una bacteria. Los nuevos no producen alergia. Los antiguos, la streptokinasa, que es la que se ocupa en Chile, produce hipotensión, baja la presión arterial. Los nuevos no producen hipotensión. ¿Lo van viendo? Ahora, profe, ¿por qué se sigue ocupando la streptokinasa si produce efectos negativos en la población? Porque fíjense los costos asociados en esto. Estos medicamentos siguen siendo muy caros. Por lo tanto, muchas veces los sistemas de salud no los tienen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es costo-beneficio. ¿De acuerdo? Así que por un lado, tienen efectos adversos, que son desventajas. Hay que administrarlo por 60 minutos, por goteo, en forma lenta. Pero por otro lado, tiene la ventaja que su costo es más barato. Entonces hay que ir evaluando el riesgo-beneficio de los pacientes. ¿Vale? Les dejo la información de la streptokinasa para que lo lean, para que ustedes lo analicen con más detalle. Esa información hay que manejarla. ¿Qué hacen estos medicamentos? Estos medicamentos lo que hacen es activar a esta estructura que se llama plasminógeno. Son activadores del plasminógeno. Este es un proceso fisiológico. Cuando el plasminógeno se activa, el plasminógeno se transforma en plasmina. Y cuando la plasmina está activa, esto como que ustedes tuvieran una sierra
con puntas y esto va a permitir que la fibrina se desintegre. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué va a permitir? Que el coágulo y el trombo empiece a disolverse. ¿De acuerdo? Entonces estos medicamentos se inyectan por vía endovenosa. Entonces cuando lleguen al trombo, ¿cierto? Van a permitir que la fibrina se empiece a disolver. Bueno, como todo medicamento que va a disolver trombos, puede producir hemorragia intracraneal, o sea que puede producir la muerte. La streptokinasa puede producir arritmias, puede producir hipotensión, puede producir reacciones alérgicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado con los fibrinolíticos. Por eso que una de las razones por qué son efectivos antes de las 3 horas, porque son muy peligrosos después. Entonces, cada vez están más en desuso y actualmente en la mayoría de los sistemas de salud se prefiere la angioplastía coronaria percutánea, la ACP. Ahora, si nos queremos poner un poquito más económicos, a los sistemas de salud privados les conviene mucho más tener ACP, si uno quisiera ser más riguroso, porque obviamente es mucho más rentable y gana más dinero. Porque entre un fármaco y entre una cirugía, entre una intervención quirúrgica, todos ganan, ¿no es cierto? Gana el hospital, ganan los arsenaleros, hay honorarios médicos, ¿no es cierto? Entonces, entre inyectar 10 medicamentos y entre hacer 10 ACP en el día, créanme que es mucho más conveniente hacer 10 ACP. ¿Mm? Así que desde el punto de vista económico, salud-economía, o como quieran llamarlo, conviene el ACP. ¿Mm? Bueno, hay una serie de requisitos que dice la guía clínica, que dice, cuidado, usted puede hacer ACP, pero usted debe tener una serie de requisitos. Y aquí es donde aparece usted, señora o señor enfermero. Hay que hacer un checklist, ¿cierto? Porque hay que tener una serie de elementos para hacer angioplastía. Perdón, angioplastía o hay que hacer trombolisis. Y hay que tener una serie de medicamentos que se llaman fármacos de reanimación cardiopulmonar, porque pueden ocurrir una serie de efectos adversos. Atropina, adrenalina, amiodarona. ¿Qué es lo que hacen? Lo vamos a resolver en el foro. Por favor, necesito que esto lo busquen. Tarea. ¿Ya? Por favor. Tarea. Drogas de reanimación o drogas que están en los carros de paro de la urgencia o de zonas de reanimación. ¿Vale? Bien. Supónganse que tenemos nuestro paciente que tenía síntomas, etapa 1, logramos bajar sus síntomas, le pusimos la aspirina del clopidogrel, anduvo bien, le pusimos trombolisis, le pusimos streptokinasa por 60 minutos y anduvo bien, lo dejamos en observación un par de horas, el paciente muestra mejora, el electro está empezando a mejorar, el paciente no ha sufrido ningún efecto adverso de importancia, lo que muestra entonces que al cabo de unas horas, la doctora o el doctor de turno va a tomar la decisión de enviarlo a recuperación. Si el hospital es bueno, ¿no es cierto? Si el hospital es grande, probablemente va a haber una unidad coronaria. Si el hospital es más chico, va a haber una unidad, una UCI o una UTI. Entonces, ahora nos tenemos que preocupar del corazón. Ahora viene la etapa 3, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar a recuperar nuestro corazón. Recuerden que hay una zona del corazón que se murió, ¿de acuerdo? Hay una zona necrótica que lamentablemente mientras más horas de infarto, más necrosis hay. Y aquí tenemos que preocuparnos de esa zona del corazón. Tenemos que preocuparnos de que no vuelvan los trombos, porque pueden volver a haber trombos. Recuerden que aquí hubo una zona de guerra, por lo tanto pueden haber remanentes. Piensen que aquí hubo un terremoto, por lo tanto aquí pueden haber réplicas. Entonces ahora pueden volver a haber trombos chiquititos, entonces tenemos que evitar que se formen trombos, ¿ya? Pueden haber arritmias, el paciente se nos puede morir de arritmias,
¿Me van siguiendo? Entonces aquí tenemos que preocuparnos de varias cosas durante algunos días para evitar que nuestro paciente se nos agrave o se nos muera, a pesar de todo el salvataje que le hicimos. Entonces aquí aparecen otros medicamentos. Fíjense que siguen nuestras amigas y nuestros amigos antiagregantes plaquetarios. Nuestra amiga aspirina y nuestra amiga clopidogrel. Miren lo que aparecen ahora. Aparecen los anticoagulantes. Porque ahora nos tenemos que empezar a preocupar de las venas. Beta bloqueadores. ¿Se acuerdan la clase de hipertensión? El grupo B. Pero ahora estos son otros beta bloqueadores. Son beta bloqueadores que se preocupan del corazón. ¿De acuerdo? Y miren quiénes aparecen abajo. ¿Se acuerdan del grupo A de hipertensión? Los CIECA y los ARA2. O sea, son medicamentos. Y si ustedes se acuerdan, uno de los efectos que tenían los ARA2 y los IECA eran que eran protectores cardíacos. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, revisen las diapositivas. Y era uno de los efectos que tenían. Entonces, estos medicamentos no solamente se ocupan para la presión arterial, sino que también tienen un efecto para evitar los daños a largo plazo del corazón. ¿Ya? Bueno, seguimos con la aspirina y el clopidogrel, y aquí aparece la heparina, y aquí aparece otro medicamento que es un hermano de la heparina, que es la enoxaparina. ¿De acuerdo? Están los beta bloqueadores, que si ustedes se acuerdan terminan en LOL. Y aquí aparecen otros, que puede ser el carvedilol, el metoprolol, el bisoprolol. Y aquí aparecen otros tipos de IECA o ARA, pero los más conocidos, ¿no es cierto? Que deben haber muchos. Están los IECAs que terminan en PRIL y los ARA2 que terminan en SARTAN. Espero que todos estos conceptos de a poquito los empiecen a adquirir para que ustedes al momento de trabajar en la clínica los puedan desarrollar sin ningún problema. Recuerden que uno de los objetivos de esta clase, si no lo recuerdan, pueden volver atrás. Y uno de los objetivos es que ustedes sepan diferenciar entre un anticoagulante y un antiagregante plaquetario. No olviden esto. Los anticoagulantes actúan en los factores de la coagulación. Actúan en los factores. Factor 2, trombina, fibrinógeno, fibrina. Blood coagulation. ¿Ok? Mientras que los antiagregantes plaquetarios actúan en las plaquetas, actúan en el ADP, ¿se acuerdan del clopidogrel? Actúan en los tromboxanos, ¿se acuerdan de la aspirina? ¿De acuerdo? Por lo tanto, son amigos, actúan juntos, a lo mejor se parecen, pero no son iguales. Por lo tanto, esto quiero que por favor lo tengan muy claro. La aspirina no es un anticoagulante. La heparina no es, la heparina no es un antiagregante plaquetario. Por favor. ¿Por qué? Porque actúan en diferentes lugares. Ambos fármacos ayudan a controlar los trombos. Sí, pero a través de acciones distintas. ¿De acuerdo? Eso es súper importante que lo tengan, porque eso les va a servir para que ustedes puedan entender la forma en cómo actúa la aspirina y la heparina. ¿De acuerdo, chiquillos y chiquillos? La heparina, como ustedes pueden ver en esta figura, es un medicamento que actúa junto a una molécula del cuerpo que se llama antitrombina 3. Y si ustedes se fijan en esta figurita, actúan diferentes factores de la coagulación. Lo que hace la heparina es ayudar a secuestrar los factores de la coagulación, lo que finalmente hace que la fibrina no se produzca. Todo este mecanismo de fibrina no se produce. ¿De acuerdo? Aquí está la heparina. Y aquí está la enoxaparina. La L, M, W,
H es lo que está en inglés. Low Molecular Weight Heparin. Heparina de bajo peso molecular. Low Molecular Weight. Bajo peso molecular. Heparin. Enoxaparina. ¿De acuerdo? Ahí está la enoxaparina y la heparina. ¿Qué es lo que hacen las heparinas? Ayudan a secuestrar los factores de la coagulación. Como actúan en los factores de la coagulación, son anticoagulantes. ¿Vale? Son anticoagulantes. Ahora existe otro medicamento que lo van a ver en los hospitales. Se llama dalteparina. Dalteparina. Es una tercera heparina que existe. Entonces tienen la heparina, la enoxaparina y la dalteparina. Todos estos fármacos actúan en la cascada de la coagulación. Y la aspirina y el clopidogrel actúan en la plaqueta, que es lo que vimos hace un rato atrás. ¿Vale? Aquí está el mecanismo de acción. Quiero que lo estudien y lo vamos a discutir en el foro, en la videoconferencia. ¿Vale? Aquí están los efectos adversos. Fíjense que es peligroso, no se pueden equivocar en las dosis. Ustedes van a preparar las heparinas. Cuidado con las hemorragias. Las personas que están postradas pueden hacer osteoporosis. Así que el mensaje es bastante claro. Un antiagregante no es anticoagulante. Un antiagregante no es un anticoagulante. Un anticoagulante no es un antiagregante plaquetario. Tenemos a nuestro paciente, supónganse, 10 días hospitalizado. Empiezan los tratamientos, las atenciones, empieza a comer, se siente bien, el carvedilol, el enalapril está haciendo efecto, el anticoagulante, la aspirina, el clopidogrel, el paciente empieza a caminar, llega el kinesiólogo, está haciendo todos los ejercicios posibles, está comiendo bien. Por lo tanto, en algún momento va a llegar al equipo clínico y van a tomar ustedes la decisión todos juntos de darle el alta. Se le va a comunicar a la familia y al paciente, mañana se va de alta. Por lo tanto, junto con todas las medidas no farmacológicas, pórtate bien, la dieta, el ejercicio, el aviso a los familiares, ¿no es cierto? Si el paciente es cocainómano, tiene que dejar de consumir cocaína, una serie de conceptos que hay que empezar a hacer cambios radicales en la vida de la persona. ¿Cuáles son los medicamentos que se tendrá que ir al alta? Aquí viene la fase 4. Entonces el paciente, para que ustedes se den cuenta, toda su vida con aspirina y clopidogrel. Bueno, la aspirina de por vida. El clopidogrel generalmente son por 14 días o puede ser por meses, dependiendo del tratamiento. Se va con beta bloqueadores de por vida. IECA o ARA2, dependiendo del paciente, esto es de por vida, uno de los dos. Estatinas. Ah, que aparecen otros medicamentos nuevos. ¿Para qué serán? Es para bajar el colesterol, el LDL. ¿Por qué? Para evitar que se sigan formando placas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que hay muchos medicamentos que se tienen que dar de por vida. Y yo ya les expliqué al principio, si el paciente no se porta bien, va a venir el accidente cerebrovascular, va a venir la hipertrofia cardíaca, va a venir la insuficiencia cardíaca, y los pacientes se van a morir. ¿Ya? Aquí están las estatinas. ¿Sí? Hay una serie de estatinas para que ustedes las miren
que va a depender también el efecto que yo estoy buscando para bajar el colesterol en función de la dosis de estatinas. Si ustedes trabajan en consultorio, se van a encontrar con muchos pacientes con estatinas. ¿En qué terminan las estatinas, chiquillos? Fíjense, terminan en, todas terminan en vastatina. Las van a poder reconocer fácilmente. ¿Se acuerdan cuando vimos las familias? Acuérdense que los únicos que no terminan en familias son los de pino y los de queso. Vastatina. ¿Ya? Bueno, las estatinas, aparte de bajar el colesterol, tienen lo que se llaman efectos pleiotrópicos. Ayudan, miren lo que tienen. Tienen propiedades antiinflamatorias. ¿De acuerdo? Ayudan a controlar el sistema inmune. Tienen efectos anticoagulantes. Así que una persona infartada, para que ustedes lo sepan, es muy beneficioso que usen estatina los primeros meses. ¿De acuerdo? Por eso que son tan necesarias cuando el paciente se va para la casa, le den estatinas. ¿Vale? Se llaman efectos pleiotrópicos, efectos extracolesterol. ¿De acuerdo? Y aquí, para ir finalizando, ustedes podrán ver un protocolo, un tratamiento de un paciente adicto a la cocaína. Esta era una persona, no me acuerdo, 27 años, un paciente infartado por adicción a la cocaína, ¿sí? Consumidor de altas dosis diarias de cocaína, ¿sí? Aspirina 100 miligramos diarios, de por vida. Aspirina diaria de por vida. Clopidogrel 75 miligramos al día, 12 meses. Bisoprolol, ¿qué es lo que es eso? Un beta bloqueador, termina en LOL. 2,5 miligramos diario, de por vida. Enalapril, inhibidor de la ECA, de por vida. Atorvastatina, eso se puede ir evaluando, 40 miligramos diarios. Y pantoprazol. Esto es especial porque esto es un fármaco que bloquea la síntesis de ácido, es hermano del omeprazol, ¿ya? ¿Y esto por qué se lo están dando? Porque miren la cantidad de medicamentos. Esto es para proteger al estómago, porque lo más seguro que esto va a generar ahí una carga ácida que puede generar una gastritis o algún efecto adverso gástrico, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que se den cuenta que un infarto va a requerir una serie de tratamientos a largo plazo. Y la guía clínica finalmente da una serie de indicaciones. Grado A significa categoría A, que es la que tiene mayor evidencia científica. ¿De acuerdo? Y es una recomendación alta. Grado A significa recomendación alta. Es decir, tiene una alta recomendación que se haga. ¿De acuerdo? Entonces, la guía clínica al final, ¿qué es lo que te dice? Esta recomendación se recomienda hacer. ¿Sí? Así que ahí también se van a dar cuenta que todo lo que les acabo de comentar se recomienda hacer. ¿Se recomienda agregar aspirina? Sí. ¿Se recomienda agregar clopidogrel? Sí. ¿Se recomienda partir con beta-bloqueadores? Sí. ¿Se recomienda partir con estatinas? Sí. ¿Se recomienda partir con IECAS? Sí. Y esos son los típicos tratamientos que se ocupan en el alta médica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las etapas de un medicamento, de un paciente que ha sobrevivido a un infarto o a un miocardio exitosamente? Tenemos un paciente que nos llega muy mal, con mucho estrés, un paciente teórico, ¿no es cierto?, que llega ansioso, depresivo, mal, con vómito, angustiado por su familia. Lo logramos controlar, diagnosticamos el infarto, le agregamos aspirina, clopidogrel, rompemos el trombo en función de cuántas horas lleva, ¿no es cierto? Le damos medicamento o le hacemos angioplastía, después nos vamos a la recuperación hospitalaria, agregamos los medicamentos protectores, aquí aparecen los anticoagulantes, y finalmente si este paciente anda bien, le damos nuestros medicamentos para el alta. ¿De acuerdo? Con esto entonces estaríamos en condiciones de tener nuestro grupo de medicamentos y tendríamos nuestro paciente que ojalá sobreviva a futuro. Con eso estaríamos en nuestra clase, nos estaríamos viendo entonces en nuestro foro la próxima clase. Que esté muy bien. Adiós.